Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos la situación energética de Honduras y lo que está pasando en la política vernácula, qué nos deparan los acontecimientos que se están registrando en el país. Estos temas los abordamos esta noche con el ingeniero Roberto Ordóñez, actual secretario de Estado en el Despacho de Energía. Papa caliente, ingeniero, esto de los temas energéticos en el país. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias al licenciado Rosendo García por la oportunidad, el privilegio de poder dirigirnos al pueblo hondureño en un tema que es sumamente importante para el país. Los problemas del sector de energía son problemas complejos, pero creo que la buena noticia es que tienen solución. Y ya hemos venido trabajando con el liderazgo del presidente Hernández en coordinación con diferentes entidades del sector privado y del sector público en estructurar una hoja de ruta. Firmamos en el mes de octubre un convenio para la reforma integral del sector energía entre diferentes entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la misma empresa EEH de Honduras, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y diferentes actores que están dentro del sector. Este plan tiene 8 puntos que le estamos dando cumplimiento. El primero tiene que ver con una reforma integral dentro del sector de energía. Como usted sabe, en el año 2014 se promulgó una nueva ley general de la industria eléctrica que lo que primero que establece es un nuevo marco referencial institucional para la gestión del sector. La nueva ley manda que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para ser una empresa más eficiente, tiene que escindirse en 3 empresas: una empresa de generación, una empresa de transmisión y una empresa de distribución, toda bajo la sombría de lo que denominamos una empresa holding, que es la que se encarga de definir los procesos para cada una de las 3 empresas del grupo. Esto con el afán de partir un problema grande en segmentos un poco más pequeños. ¿Y ha funcionado esto, ingeniero, o se han cometido errores que los deben corregir al buscar la parte del ente que se encarga de la facturación, el que lleva el recibo, que es donde está el conflicto mayor ahora mismo con los Bueno, si quiere vamos por partes. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero el tema de que la ley manda un proceso de reorganización de la empresa, con áreas de especialización en cada uno de los sectores de generación, transmisión e distribución. Otro elemento fundamental tiene que ver con la formación de lo que es la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, la CRE, que es el ente regulador y que tiene como fundamento poder regular todo lo que va a ser el mercado eléctrico, un mercado eléctrico más eficiente, más competitivo, con reglas claras para los diferentes agentes económicos. También la nueva Ley General de la Industria Eléctrica establece la creación de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía fue creada en agosto del año pasado y me tocó el honor de ser designado por el presidente Hernández como el primer ministro de Energía en el país a partir del 31 de enero. La Secretaría de Energía va a ser el ente rector responsable de la formulación de todos los planes energéticos de corto, mediano y largo plazo y también de la formulación y diseño de políticas públicas vinculadas a las diferentes actividades del sector, en lo que tiene que ver con eficiencia energética, en lo que tiene que ver con el uso de los recursos renovables, en la vista prospectiva futura de poder cubrir las demandas que vamos a tener nosotros en el sector energía como país. Y también la ley establece que hay un cambio radical en la manera como venimos operando el sistema de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de la entrada en vigencia de esta ley, todas las operaciones de compra de energía, despacho de energía, se hacían estrictamente, únicamente con la participación del sector público, con funcionarios, técnicos y empleados de la empresa de energía eléctrica. A partir de la nueva ley, esta actividad, que es una actividad bastante delicada por las implicaciones económicas que tiene el despacho de la energía, ahora es manejada por un ente que se llama el ODS, es el operador del sistema, y que ya tiene participación pública y participación privada. Hay representación de las empresas de transmisión, de distribución, de los consumidores calificados y también de altos consumidores. Entonces, yo hago esta relación para que veamos que hay un proceso de ordenamiento dentro del sector. ¿Y estamos ordenados ya o aún están en ese proceso, ingeniero, que todavía el abonado no termina de entenderlo y le ha generado
una queja generalizada por cuanto las tarifas están altas y los recibos son un dolor de cabeza para muchos abonados. Bueno, dentro de todo este proceso de tratar de hacer más eficiente el servicio para la población, se realizó hace aproximadamente un poco más de 2 años una licitación pública internacional dirigida a contratar una empresa responsable para el mejoramiento de toda la red de distribución, de los sistemas de distribución y también para la reducción de las pérdidas. Entonces, la principal misión de esta empresa ha sido, primero, identificar toda la red de distribución que tenemos en el país, que no la teníamos totalmente identificada, lo que son las líneas de transmisión, la red de distribución, el número de postes que hay dentro del sistema, el número de luminarias que hay dentro del sistema. Todo ese trabajo ya se hizo. Pero también está dentro de los objetivos de este proyecto, y es uno de los compromisos, la reducción de las pérdidas en un periodo de 7 años, de un nivel que teníamos de alrededor de un 32% a un 15%. ¿En este momento en cuánto está? Ahorita estamos más o menos en 27%. Es decir, una reducción promedio de ahorita más 7 o menos, puntos. Sí, pero para el primer año se logró una reducción de 4 puntos, que es lo que establecía el contrato, un poquito más de 4 puntos. Para el segundo año se establece una reducción de 3 puntos y estamos a la espera de los dictámenes que haga la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, así como la Comisión Reguladora, de cómo ha ido la reducción de pérdidas para el próximo año. Ahora, quisiera comentar algo que usted acaba de manifestar en relación a la inconformidad de la población. Nosotros hemos tenido muchas reuniones en el Consejo Nacional de Energía, donde hay participación de diferentes entidades, diferentes secretarías de Estado del sector público, pero más que todo hemos estado escuchando los reclamos de la población. Entonces, lo que hicimos es que formamos un equipo de trabajo de estas instituciones con los principales expertos, sobre todo en el área comercial, en el área de sistemas, en el área de facturación, y hemos estado trabajando prácticamente revisando, escrutinando el sistema de facturación de EH, porque los reclamos de la población en buena parte de los casos son justificados. Es cierto que es un proceso de aprendizaje, pero hay ciertas cosas que se deben de hacer de acuerdo a lo que ya está en la normativa legal vigente. Por ejemplo, el tema de promedios. Sí. ¿Qué errores han encontrado, ingeniero? Bueno, hasta este momento hemos visto que han habido facturaciones con base en promedios a abonados que no se les había hecho la lectura de manera correcta. Y eso no debe ocurrir. Se le ha también en algunos casos hecho cobros de carácter retroactivo hasta 6 meses, y ya hay una norma que también está establecida en la CRE que no permite eso. También hay una disposición que usted sabe que aprobó el Congreso Nacional con un tema de poder hacer un plan de pagos para los abonados a partir de las cuentas que se tienen pendientes. ¿Y eso no se está cumpliendo? Se está cumpliendo, pero desafortunadamente tenemos como contrapeso los errores que se han cometido en la facturación. Entonces, lo que ha ocurrido es que la superintendencia ha notificado a la empresa EH de que tiene un plazo que justamente vence a finales de esta semana para dar un informe pormenorizado de todos estos casos y sobre todo una propuesta de solución, porque lo que hemos hecho, como le decía, es que las diferentes agencias del gobierno están ya dentro del sistema de facturación y el sistema comercial. Y les hemos dicho claramente que la ENE no puede cobrarle a los abonados algo que no sea justo y algo que no sea correcto. Perdón, ingeniero, ¿perciben ustedes que estas reducciones en las pérdidas que rondan ya los 7 puntos, en realidad lo que ha representado más ingresos para la institución son los altos cobros que ha hecho EH, más pensando en función de llevar plata que en una verdadera aplicación de gente allá en el campo viendo la reducción del hurto de energía? Usted tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Los abonados, los usuarios del servicio de energía eléctrica no tienen por qué pagar ni por ineficiencias de la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica o de la Secretaría de Energía, y mucho menos por ineficiencias cometidas por una empresa que presta un servicio de forma tercerizada. Y por eso es importante el tema de poder revisar esta facturación, porque si usted lo mira así nomás en términos generales, pueda que la facturación con un ingreso en el recaudo sea
se pueda ser visto como que ha habido reducción de pérdidas. Y es el abonado el que está pagando. Pero es el abonado el que está pagando en efecto. Entonces, esas son las cosas que tenemos que corregir. Recordemos que este contrato es un contrato que tiene 7 años de duración, ahora se está llegando a al segundo año de ejecución del contrato. Nosotros hemos estado en un proceso de empezar a revisar, de readecuar los términos del contrato para mejorar la calidad del servicio, para reducir todavía los tiempos de interrupciones que tenemos en el fluido del servicio eléctrico, pero ahorita estamos en este proceso de revisión del sistema de facturación. Dependiendo de lo que ocurra con esta revisión, pues vamos a continuar con lo que el contrato establece. Cuando se están colocando medidores inteligentes, que por cierto una gran cantidad de abonados no los quieren y dicen que no les deben cambiar el que ya tienen en sus residencias, en sus viviendas, en sus casas, porque está en buenas condiciones, pero al final se lo cambian, viene ese cobro que alarma a muchos abonados de la estatal eléctrica. No se va a permitir, y lo ratifican ustedes, que haya cobro retroactivo. Esa es una negociación que no acepta ningún tipo de cambio por parte del Estado, o a partir de qué momento se debe hacer el cobro. Bueno, lo importante, licenciado García, es que aquí tenemos que cumplir la ley. Y ya hay un decreto del Congreso que establece que los abonados pueden hacer un plan de pago de sus deudas. Y eso está establecido, que puede haber hasta un periodo de 3 años en un plan de pagos, con un pago de un 20% del valor total adeudado de parte de los abonados y sin cobro de intereses y sin cobro de otros cargos de reconexión y conexión. Y el tema, ingeniero Roberto Ordóñez, de ese retroactivo que se está cobrando, colocan, vamos a decir hoy, el contador inteligente, pero en el recibo siguiente, de pronto puede generar mayor consumo una vivienda, pero aplican una retroactividad que se va, en este caso sería hasta junio. Sí, pero no se puede aplicar en todos los casos, Rosendo, porque también recordemos que en función de las pérdidas que nosotros tenemos, iniciamos con un 32% de pérdidas. De ese 32% estimamos que alrededor de un 12% son pérdidas eminentemente técnicas, pero hay un 20% de pérdidas que también obedece a malos manejos, a hurto de energía, a robo de energía, y esos son casos que se deben analizar por separado. Pero en el caso de los abonados que han estado cumpliendo con el pago de sus recibos de luz, no se les puede cobrar algo simplemente con base en un promedio. Ahorita hemos detectado algunas cosas que van a ser corregidas de abonados en determinadas comunidades, que inclusive aparecen 100 personas con el mismo valor de la factura. Y eso no es posible. Entonces, definitivamente esas son acciones que tienen que corregirse, y como le decía anteriormente, la población no tiene por qué pagar por las ineficiencias ni del sector público ni del sector privado que presta un servicio tercerizado. Y si como producto de esta revisión determinamos que lo justo, que lo correcto es revertir algunos cargos que se le han hecho a los abonados, definitivamente que eso se tiene que hacer. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ordóñez, secretario de Estado en el Despacho de Energía. Sin rodeos, después de la pausa, ¿bajo qué condiciones se firmó el contrato? En caso de incumplimiento, ¿están listos o tiene ya el Estado los argumentos para rescindir el mismo? ¿Qué riesgos reales tiene el Estado si deja sin valor y efecto el mismo? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros el ingeniero Roberto Ordóñez. Hay quienes están planteando que ya hay que eliminar este contrato porque esta alianza público-privada no funcionó, no fue rentable para el Estado. ¿Cuál es la realidad, ingeniero? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que tenemos muy claro de cuál es la definición del alcance de este contrato. Lo hicimos ya de manera muy general. Como le decía, tiene que ver con la reducción de las pérdidas que tenemos técnicas y no técnicas, el mejoramiento de los sistemas de distribución, por los cuales ellos están obligados también a hacer ciertas inversiones que posteriormente les son reembolsadas por el Estado durante la duración del contrato. Mejoramiento en la calidad del servicio a la población, quiere decir que tenemos que reducir todos esos tiempos en el que tenemos interrupciones del servicio de
de energía eléctrica, la reducción de las pérdidas en un programa de reducción de 7 años en un 17%, o sea, que nos permitiera pasar de 32% de pérdidas que tenemos en este momento a un 15% al final del 6º año para cumplir ya el periodo del contrato. Todo esto lleva un proceso de aprendizaje, pero como le decía, hay ciertos mecanismos en el contrato que ya establecen, en primer lugar, algunas acciones como la que hemos tomado en este momento y que se fundamenta en una notificación que hizo la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas en cuanto a algunos presuntos incumplimientos que la empresa tiene que subsanar. ¿Hay argumentos del Estado para revisarlo, para abolirlo, sin que venga ese reclamo internacional y nos lleve a un arbitrio fuera de Honduras y que le termine representando mucho más pérdidas al país? Yo creo que, como le digo, ellos están en su derecho, de acuerdo al contrato, de hacer las subsanaciones en descargo de algunos incumplimientos que les ha notificado ya la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas. Creo que es importante respetar la seguridad jurídica también y guiarnos por los mecanismos que ya establece el contrato. Hay mecanismos de solicitar la intervención primero, luego la terminación del contrato, está previsto también el mecanismo de arbitraje y tenemos que seguir todos esos canales legales. Yo diría que esta etapa en que estamos es una etapa crucial porque nos va a permitir o le permite a la empresa, por un lado, en su descargo, sustentar que ha cumplido o que ha subsanado los presuntos incumplimientos y del lado del gobierno pues nos permite tener una película bastante clara de dónde han habido los problemas. Lo que sí quiero decirle, Rosendo, es que revisión va a haber. Más allá de las consideraciones legales, nosotros ya estábamos en un proceso de revisión del contrato en cuanto a la calidad del servicio, en cuanto al pago de los honorarios, en cuanto al mecanismo de reconocimiento de esas inversiones que le mencionaba, pero obviamente ese proceso está suspendido en este momento mientras no determinemos los problemas que hemos ya de alguna manera visto en el sistema de facturación y comercialización. Pero sí tienen una visión clara que se va a revisar. Claro. Que va a haber cambio. Claro, definitivamente que sí. El sistema de facturación, como le decía, tiene que aplicarse de acuerdo a la normativa legal vigente. Yo les decía a ellos también de que tenemos que buscar un mecanismo, y esa fue una idea que surgió en una reunión del presidente Hernández con las cámaras de comercio a nivel nacional, de montar un proceso de veeduría social. Y eso se va a montar a través de una entidad especializada en el tema del sector energía, con alrededor de más de 1000 veedores sociales o fiscales que van a estar en el sector energía, trabajando con las cámaras de comercio, con las gobernaciones políticas, con las alcaldías, de tal forma que nosotros tengamos una defensoría de la población. Porque a veces la población no haya que hacer, va a EH, no le resuelven, de repente busca también alguna opción, no le resuelven, entonces necesitamos crear un mecanismo en que la población se sienta apoyada, se sienta que cuando hay un reclamo y ese reclamo es justo, tiene que atenderse de manera inmediata y de manera expedita. Usted que ha estado en el sector, estuvo en la gerencia de la ENE, ahora en la Secretaría de Energía, revisando ya con la mayor tranquilidad el caso, lo que ocurre en el sector energético. No se han tomado las decisiones adecuadas, fue muy apresurado entregar parte de la estatal eléctrica al sector privado. Bueno, ahí quisiera aclarar algo, Rosendo, no se ha entregado nada, ¿verdad? O sea, las propiedades... Por lo menos la administración y que ellos manejen. Lo que son los activos, todo lo que son las inversiones, siguen siendo del Estado de Honduras y siguen siendo del pueblo de Honduras. Lo que sí hay que ver es que tampoco hay que decir que todo lo que se ha hecho mal. Si usted revisa, y la estadística así lo demuestra, toda la parte operacional del contrato, lo que tiene que ver con algunos mecanismos de atención al público, lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta se han reducido, o sea que sí ha habido un efecto positivo. También los cortes de energía, aunque hemos tenido problemas, como ya se ha difundido ampliamente en los departamentos de Atlántida, en el departamento de Olancho y en otras zonas del país, son acciones que desde el punto de vista técnico creo que han tenido un impacto positivo. Pero en el tema de facturación y comercialización, que es el tema más sensitivo,
es donde tenemos que concentrarnos nosotros en este momento. Creo que la decisión fue correcta porque también hay que reconocer que la ANE adolecía de muchos problemas estructurales desde hace algún tiempo. En el año 2015 nosotros tuvimos la responsabilidad de iniciar este proceso de reorganización de tal forma que pudiéramos hacer algunas acciones para reducir la abultada planilla que tenía la empresa. En aquella oportunidad la empresa tenía casi 5.000 empleados. ¿Hoy con cuántos empleados está más operando? O menos con 2.000 empleados en este momento. O sea, se redujo la mitad del personal y eso representaba una erogación de más o menos 1.200 millones de lempiras. ¿Y van a seguir bajando el número de empleados o con esta cifra ya se vuelve más operable para no seguir con esas líneas rojas? Aquí tenemos que ser bastante francos, Rosendo. El Estado de Honduras, la población, que es la que paga con sus impuestos los sueldos de todos los que somos funcionarios públicos, no puede estar pagándole un sueldo a una persona que no esté realizando una actividad, que no esté realizando un trabajo. Todavía estamos ya muy cerca de lo que podría ser la estructura ideal de la empresa, obviamente con una nueva organización, como decíamos, en 3 empresas, que de alguna manera también tienen que competir con los agentes económicos del sector privado. ¿Y qué cuidado se va a tener? Tiene que haber todavía un ajuste, todavía un poquito más del número de personas que hay en la ANE. ¿Y qué cuidado se va a tener usted como la cabeza de la entidad energética del país con la separación de personal? Porque muchos se separaron, se quitaron, pero demandaron. Y ahora resulta que un órgano superior de justicia dice que hay que reintegrarlos, que hubo error en el proceso de su cancelación y el Estado tiene que pagar prestaciones, sueldos caídos. Sí. Y esto le va a representar mucho más pérdida a la institución. Claro, ahora yo la información que le puedo dar es por el proceso que se hizo en el año 2015. La reducción de la planilla fue cerca de 2.200, 2.300 personas. Y algunos casos que se dieron de reclamo no fueron necesariamente por el proceso que se utilizó, que es un proceso que está contemplado en el Código del Trabajo, en la normativa laboral vigente, y es el proceso de la suspensión de actividades. Eso es una normativa totalmente legal la que se aplicó. Lo que sucede es que algunas personas tenían también unos temas de financiamientos o créditos con el fondo laboral, el fondo de previsión de la ANE, y eso complicó porque no querían que se les pagara todo su pasivo laboral, pero no querían hacerse cargo de las deudas que tenían con el fondo. Si vemos nosotros los números en términos absolutos, esa porción de personas es pequeña comparada con la cantidad de personas que finalmente fue objeto de la reestructuración, bajo el entendido que a todos se les pagaron sus derechos laborales tal como les correspondían. ¿Y cómo está el personal que está laborando? ¿Está comprometido? ¿Son técnicos que no están jorobando al abonado con aquello de las lecturas que hoy llegaron? Y vamos a citar un ejemplo, vieron que su factura era de 1.000 lempiras, es lo que normalmente ha pagado, pero al mes siguiente, después del cambio de contador, le salieron 3.000 lempiras y no hay explicación. ¿Cómo revisan el comportamiento de ese empleado? Bueno, en el caso de los que son empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y funcionarios, yo creo que es importante mencionar que también dentro de la empresa han habido y hay todavía técnicos de muy buen nivel profesional comprometidos con la empresa que trabajan denonadamente 24/7, que son personas que están preocupadas por el beneficio del país y el beneficio de la población. O sea que no todo es malo. Algunos de ellos inclusive han sido contratados por sus altas capacidades técnicas y profesionales por empresas del sector privado. Usted tiene buena parte de los ejecutivos principales de las empresas de generación en el país, casi todos son personas que iniciaron su carrera profesional en la ANE. En el caso de las personas que están encargadas de la lectura, de la medición, en el caso de AH sí le hemos pedido a ellos que hagan una revisión exhaustiva. La superintendencia lo hace, la superintendencia de alianzas público-privadas, pero necesitamos hacer una revisión exhaustiva que también nosotros vamos a coordinar eso con las diferentes agencias del personal que está haciendo esta medición y esta lectura, porque como usted bien lo dice, pueden haber casos aislados en que alguien por
por haragán, por no querer hacer su trabajo bien, pues simplemente pone las lecturas de manera aproximada o promediada. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario de Estado en el despacho de energía, Roberto Ordóñez. Sin casaca, después de la pausa, ¿se ha creado burocracia a nivel de los entes que tienen que ver con la energía en nuestro país? ¿Qué papel realmente tiene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica? ¿La absorberá su ministerio o aceptarán la petición de una gran parte de la población que la desaparezcan? Porque se han convertido prácticamente como los inquisidores, solo para ofrecer aumentos. Después de la pausa tenemos sus respuestas. Sigue con nosotros el ingeniero Roberto Ordóñez. Estamos próximos a entrar al mes de diciembre. Es de alto consumo energético y pueden venir quejas por doquier en enero, ya cuando venga la factura del consumo del último mes del año. Desde esa óptica, ¿qué papel está jugando la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica? Todo el mundo los observa como los malos de la película, que solo para el aumento sirven. El último fue de 18%. Bueno, creo que es importante mencionar, licenciado García, que en todos los países del mundo en el mercado eléctrico hay un ente regulador. Hay un ente regulador, en el caso de Honduras está claramente establecido en la ley cuáles son las funciones y potestades que tiene este ente regulador. Y algo bien importante porque la selección de los comisionados de la CRE varía de país a país, ¿verdad? En el caso de Honduras, el proceso de selección de estos profesionales se hace con base en la recomendación de una junta nominadora, de acuerdo a lo que establece la ley, que está integrada por representantes de actores de la sociedad civil, FOPRIDE, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las universidades, diferentes entidades del sector no gubernamental, que son los que han conducido el proceso de selección y de poder seleccionar dentro de una lista amplia de profesionales quiénes son las personas que pueden ser nombradas en la CRE. La ley establece que esta junta nominadora es la que propone a los comisionados. Por ejemplo, en el primer proceso, que fue hace 3 años, hubo cerca de 50 hojas de vida que se recibieron y luego de esa revisión la comisión nominadora recomienda 6 personas profesionales para que de esas 6, 3 sean nominadas o designadas por el presidente de la República. ¿Puede absorberlos la Secretaría de Energía o seguirán actuando con ese papel que el abonado reclama? Porque parece que solo están hasta ahora para decir aumento 3%, que el próximo trimestre viene otro aumento, y lo último que nos llegó fue 18%. Bueno, ahí hay un tema que es importante y es el arreglo institucional que se tiene dentro del sector. El ente regulador debe tener independencia financiera, técnica y administrativa y no tiene dependencia de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía, como decíamos anteriormente, es el ente rector que sí estamos involucrados en poder articular y poder ordenar todos los esfuerzos de las diferentes entidades que están en el sector energía. Pero en el caso de la Comisión Reguladora, ellos ya tienen unas responsabilidades que les da la ley. Es importante lo siguiente, Chendo, ahorita está pendiente el nombramiento de un tercer comisionado porque estos comisionados son nombrados por un periodo de 3, 5 y 7 años para darle continuidad a los esfuerzos. Entonces ya hay un comisionado que venció su primer término a los 3 años, ya la Junta Nominadora se integró otra vez y ya hay una recomendación de nombres para el presidente de la República para que él designe a una de las personas que va a sustituir al comisionado que vacó en su cargo. Lo importante, creo yo, es que hay un convencimiento claro dentro de la esfera del gobierno que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene que fortalecerse más bien, porque para que tenga esta fortaleza, para que tenga esta capacidad y esta independencia, tienen que darse varias condiciones. Tiene que tener un presupuesto adecuado. Desafortunadamente, eso es un tema que hasta ahora se está corrigiendo, porque ellos son responsables de toda la normativa, toda la reglamentación de los agentes económicos del sector y fundamentalmente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por ejemplo, ahora que el precio de los combustibles ha bajado, por lo menos es el reflejo que tenemos del mes de noviembre,
¿Se trasladará efectivamente ese beneficio al consumidor? Bueno, recuerde que ¿Cómo lo van a mantener ustedes vigilados como ministerio? Esa es una función que se le asignó a la Secretaría de Energía y que antes estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que era la Comisión Administradora del Petróleo, lo que era la Unidad Técnica de Biocombustibles. Ahora nosotros tenemos dentro de la Secretaría una unidad administradora del tema de hidrocarburos y obviamente es un mercado regulado, pero que se va moviendo con base en las variaciones o fluctuaciones que tenemos en el mercado internacional. Durante las últimas 4 semanas hemos tenido una tendencia a la baja, gracias a Dios, en casi todos los combustibles en el país, pero recordemos que estos temas son cíclicos, están de alguna manera influenciados por elementos que se dan a nivel de cambio climático, la ubicación geográfica que tienen todas las instalaciones, tanto de extracción de los hidrocarburos, y a donde se encuentran las áreas de refinamiento. Si hay un huracán en el Golfo de México, todo eso nos afecta. Si hay una crisis política donde se dan embargos, como por ejemplo un embargo reciente de cerca de 2 millones de barriles diarios a Irán, eso también se refleja en los precios. Afortunadamente ha habido una tendencia a la baja, pero venimos ahorita ya, estamos en las vísperas de una temporada fría, sobre todo en América del Norte, y eso también tiene alguna incidencia. Definitivamente el costo de los combustibles tiene una participación bastante grande en la determinación de las tarifas de energía eléctrica. Hay 2 elementos fundamentales, Chendo. Uno es el tema de los combustibles y otro es la tasa de cambio del empira con relación al dólar. Lo de los combustibles es un tema que ha venido afectando a todos los países del mundo, no es exclusivo de Honduras, pero sí se establece que hay una revisión de las tarifas que se hacen de manera trimestral. O sea que si la tendencia continúa, pues tendrá la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica que hacer una revisión y ver cómo se estructura la tarifa de acuerdo a estas variaciones. ¿Qué revisión tienen de la inversión que está llegando al país? Porque como una variable para la atracción de capitales se fija mucho en el tema energético, en la potencia disponible. ¿Están llegando en los términos que se habían fijado o les está generando dificultades si comparamos el costo de Honduras frente a los costos de otros países de la región? Y yo le pongo el ejemplo de algunas generaciones, el caso de la solar. Aquí en Honduras vale más de 15 centavos y en El Salvador vale 10 centavos o quizás menos. Y así si se revisan muchos otros contratos, siguen haciendo clavos de oro algunos generadores en el país. Sí, ese es uno de los temas que está incluido dentro del acuerdo que estábamos dando algunos lineamientos al inicio del programa. Este acuerdo, donde participan los diferentes actores del país, tiene 8 componentes. Uno que tiene que ver con la reforma integral del sector en estos arreglos institucionales que hemos hablado con la Comisión Reguladora, el operador del sistema, la Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Un segundo punto tiene que ver con la renegociación de los contratos. Tenemos otro que tiene que ver con la readecuación de la deuda que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la recuperación de la mora, la reducción de las pérdidas. También tiene que ver con un programa de mejoramiento en la calidad del servicio, la implementación de programas de eficiencia energética. Usted mencionaba el tema de los consumos, pero también tenemos que ir apoyando a la población en el sentido, y ya estamos trabajando en una campaña en ese sentido, de que tenemos que hacernos, digo yo, eficientemente energéticos. ¿Qué quiere decir? Que usted pueda tener un control del manejo de sus electrodomésticos de tal forma que pueda tener un consumo eficiente, con menos energía, lograr más. Entonces, dentro de estos puntos está la renegociación de esos contratos. ¿Ya no hay más costos fijos o hay algunos que se operan con costos fijos? Siempre hay costos fijos y costos variables dentro de la estructura de los contratos, pero lo importante es que este proceso de revisión de contratos no es la primera vez que se hace. Si usted se recuerda, en el año 2014, una de las primeras acciones que nos instruyó el presidente Hernández fue de revisar algunos contratos que venían arrastrándose ya desde muchos años, donde se estaban pagando costos por potencia firme, costos financieros,
en algunas de las plantas que tenían unos factores de operación bastante pequeños. Entonces eso nos llevó a un proceso de renegociación. Ustedes recuerdan que participó el doctor Marlon Tábora, el licenciado Wilfredo Cerrato, todo el gabinete económico nos apoyó en este proceso y logramos negociar los contratos y bajarlos de niveles que estaban bastante elevados a unos niveles que habían sido los recomendados con base en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso se logró y eso permitió que la empresa tuviera ahorros de entre 500 y 700 millones de lempiras por año. Este año, ¿cómo están cerrando? 2008, ¿cuánto requieren para tener una empresa que increíblemente no tiene competencia, pero está quebrada? Sí, bueno, primero terminamos con el tema de la revisión, porque usted hablaba también de los contratos de energía solar. Nosotros dentro de este punto, casualmente el día de hoy por la mañana tuvimos una reunión con la comisión de seguimiento que se instaló para el cumplimiento de estos acuerdos o de estas acciones y hablamos de los dos primeros temas, el programa de fortalecimiento y cumplimiento de la ley y el segundo tema es la readecuación de los contratos. Ya hicimos nosotros saber a esta comisión cuáles son las cláusulas que nosotros pretendemos revisar con los generadores. Una de ellas es el pago de 3 centavos de incentivo que está en los contratos. Otro tiene que ver con algunos cargos por potencia firme que no en todos los casos, en todos los contratos se aplican. Y lo que hemos dicho también es que un contrato debe ser justo. Pueda que la normativa legal no sea la mejor y eso se refleja en ineficiencias en los contratos. Entonces, el Estado obviamente tiene que pagar a tiempo sus obligaciones, que es un problema que se ha venido dando. Pero también el pago de los contratos tiene que ser con base en lo que se está recibiendo a cambio. Y si no se está recibiendo, como le mencionaba, posibilidad de tener potencia firme en algunas generaciones, en algunas generadoras, pues entonces eso no se debe pagar. Pero lo que estamos haciendo es manifestando cuáles son las cláusulas que consideramos nosotros tienen que ir a proceso de revisión para poder renegociar estos contratos siempre dentro del marco jurídico y respetando la seguridad jurídica del país. Está con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ordóñez. En breve continuamos. Sigue con nosotros el ingeniero Roberto Ordóñez. Solo se nos queda un tema para entrar a hablar de política también. ¿Cómo está cerrando la institución? Bueno, 2018. En este momento se están cuadrando varias cifras en lo que es el desempeño financiero de la empresa de energía eléctrica. Hay una deuda muy importante con los generadores de energía eléctrica que llega alrededor de 6.500 millones de lempiras. Ya se está trabajando, decíamos que hay un punto que tiene que ver con la readecuación financiera de la empresa y la recuperación de la mora, y en eso se están trabajando varios equipos de coordinación de gobierno de la Secretaría de Finanzas para poder gestionar cerca de 6.500 millones de préstamos de lempiras que son de mediano plazo para poder ir cubriendo algunas de esas necesidades, porque obviamente el gobierno tiene que honrar sus deudas, la empresa ¿préstamo local o externo? Con el sistema financiero nacional. Bueno, ingeniero, pasemos al tema político. Usted ha sido coordinador de campaña en varias ocasiones del Partido Nacional. ¿Cómo han quedado después de los acontecimientos del Empira? En Gracia se han reunido los principales líderes en la convención, pero no podemos obviar también el tema de los señalamientos y las acusaciones que han venido para algunos dirigentes dentro del partido. Bueno, creo que se vivió una verdadera fiesta cívica democrática en la ciudad de Gracia el fin de semana. Se le rindió un tributo más que merecido a una persona que creo que es un ícono dentro de la política y dentro de la democracia hondureña, como es la profesora Albanora Gúndara de Melgar Castro. Recordémonos que ella tuvo una trayectoria política brillante, fue convencional del partido, fue también alcaldesa de Tegucigalpa, fue presidenta del Comité Central del Partido Nacional, diputada al Congreso Nacional de la República y miembro de la Junta Directiva, fue diputada al Parlamento Centroamericano, fue la primer candidata a la presidencia de la República en Honduras, si usted se recuerda muy bien, en el año de 1997, cuando se llevó a cabo el proceso de elecciones generales. Entonces creo que lo primero fue un justo reconocimiento a la trayectoria de doña Nora de Melgar. La convención fue orientada bajo los principios de unidad,
de confianza y de esperanza. Y lo que vimos ahí fue una manifestación de los líderes más relevantes del partido, de esa unidad que prevalece dentro del Partido Nacional, a diferencia de otras instituciones políticas que todos tenemos algunos problemas, pero creo que en algunos casos están más visibles o se manifiestan más que en otros. En el caso del Partido Nacional, lo que yo sentí de esa convención es que el partido está graníticamente unido. Se tomaron resoluciones muy importantes, un apoyo irrestricto a la gestión del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, unas mociones que se presentaron sobre todo para promover el cuidado del medio ambiente y de qué manera los equipos de voluntarios del Partido Nacional pueden involucrarse en estas actividades de cuidado del medio ambiente. También otro tema muy importante que se emocionó y que se resolvió es en cuanto al proceso electoral, que tengamos la reelección como figura política dentro del proceso electoral por una sola vez, ya sea de manera continua o de manera alterna, pero por una sola vez. Esa fue una moción dentro de la convención. También se habló de una visión de apoyar al gobierno para implementar una visión de mucho más largo plazo para el desarrollo del país, y obviamente también se hicieron algunas recomendaciones para fortalecer el equipo de gobierno. ¿Le afecta al gobierno como tal, al Ejecutivo, tanta aspiración? Mire, yo creo que... Aunque no lo han dicho, pero todo el mundo sabe quiénes van. Yo creo que es importante reconocer que este es un partido de mucha diversidad, pero también de mucha inclusión. Entonces usted vio representado en esas mociones prácticamente toda la geografía del país. Teníamos mocionantes de Colón, teníamos mocionantes de Cortés, teníamos mocionantes básicamente de las diferentes regiones geográficas del país, y lo importante es que esto da muchos aportes valiosos para la posición del partido en diferentes temas de interés nacional. Tenemos nosotros dentro del partido un comité central que está integrado por 50 miembros. Tenemos la autoridad máxima del partido, que justamente es la convención, que tiene 500 convencionales propietarios y 500 convencionales suplentes. Tenemos una comisión de la mujer de 50 integrantes, una comisión de gremios, una comisión política, un partido bastante organizado. Bueno, ha sido históricamente un partido vertical. El Partido Nacional así se ha manejado con un cacique. Sin embargo, que hayan ahora muchos líderes que estén pidiendo al Ejecutivo que quite a algunos funcionarios que no han dado el ancho, ¿favorece o no favorece al buen desempeño de la administración pública? Yo creo que es una observación válida, una recomendación válida al Ejecutivo, y creo que al final de cuentas estamos para dar resultados, y cada quien tiene que ser evaluado de acuerdo a la gestión que ha venido realizando. Tiene que haber un nivel de compromiso, el presidente lo decía en la convención, tal vez en algunos casos el trabajo, bueno, no en algunos casos, él siempre trabaja a alta velocidad. El presidente en realidad no tiene horas de descanso, él está pendiente de todos los temas en todas las horas del día, y obviamente él merece tener un equipo que también le acompañe con esa misma dinámica. Y en ese sentido iba orientada la recomendación de los convencionales de poder, esto no es un tema personal porque un ministro nos caiga bien o nos caiga mal, sino que es un tema de que tenemos que dar resultados. Esto tiene que ser un sistema de gestión por resultados, porque al final de cuentas eso es lo que espera y eso es lo que merece el pueblo hondureño. El presidente fue muy enfático en su intervención ya en la parte final, y habló de que iba a atender esas recomendaciones de parte de la convención. ¿Qué tanto está afectando al partido estas denuncias que se están difundiendo en las últimas horas? Investigaciones por presunta corrupción, investigaciones aún cercanos del presidente por presuntos nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Les está minando el camino? ¿Les está dificultando? ¿Cómo esperan salir de todo esto? Mire, Chendo, el Partido Nacional es el partido más grande, es el partido más fuerte, ha quedado demostrado en los últimos procesos electorales, es el partido más organizado, y ya se han emitido sendos comunicados, tanto un primer comunicado que salió de parte del Gobierno de la República y otro que salió también del Partido Nacional, donde claramente se dice que nadie está por encima de la ley, o sea, todos tenemos que someternos
al imperio de la ley y cada quien es responsable por sus actos. De igual forma, se debe respetar la presunción de inocencia de cualquier persona que sea requerida o que sea señalada, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Cómo valoran las actuaciones de la Fiscalía de la República, de las mismas acciones que está tomando el gobierno de los Estados Unidos para combatir el crimen organizado y la corrupción en la región? Bueno, yo creo que son acciones correctas y que todos deberíamos aplaudir y apoyar. La persecución a la corrupción tiene que ser una actividad permanente y el presidente Hernández desde el inicio de la administración fue muy claro en cuanto a cuál era su posición. Hay logros concretos. Nosotros cuando estuvimos en la Secretaría de Infraestructura, con el apoyo del presidente, montamos un sistema de veeduría social que inclusive recibió un tercer lugar, si usted recuerda, a finales del 2016 en París, que es la iniciativa COST, que es la iniciativa de transparencia a nivel mundial en lo que tiene que ver con las obras de construcción de obra pública, contratos de supervisión, contratos de construcción, y eso es algo que se tiene que replicar. Entonces yo creo que las agencias tienen que hacer su trabajo y obviamente eso tiene que ver con la persecución del delito y la persecución de la corrupción. Ingeniero Ordóñez, le agradezco que nos haya acompañado. Buenas noches. ¿Le pasará factura a las instituciones políticas centenarias todo esto que está pasando en el país? Yo creo que la población está muy clara de cuáles son los logros que han habido en todos los gobiernos, cuáles son los fracasos que han habido, y creo que también se ha avanzado bastante, pero hay todavía mucho por hacer. Hay retos muy importantes. Recuerde que venimos en el tema de seguridad de un indicador de 88 muertes por cada 100.000 habitantes y bajo el liderazgo del presidente Hernández se ha logrado una reducción histórica que ningún otro país había logrado y que ha sido encomiada por diferentes agencias y por diferentes gobiernos. Se ha mejorado bastante todo lo que tiene que ver con aprovechar la posición geográfica del país como un centro logístico. Se han hecho inversiones importantes en los puertos. Tenemos una concesión que ha funcionado tanto para la terminal de contenedores como para la terminal de graneles en Puerto Cortés. Tenemos una red vial que ha sido mejorada si nosotros la comparamos con los últimos 5 años y que todavía, con base en el anuncio del presidente, va a ser mejorada todavía más, porque ya no solo estamos hablando de los corredores principales, el corredor turístico, el corredor logístico, el corredor agrícola, el corredor de Occidente, el corredor de Oriente, sino que ya estamos hablando de intervenciones para mejorar la red vial de carreteras secundarias que dan acceso a las principales zonas de producción del país. Con nosotros esta noche al banquillo el ingeniero Roberto Ordóñez, secretario de Estado en el Despacho de Energía. Por su sintonía, muchas gracias.